Bueno, hola, buenas noches, bueno, buenas tardes todavía a todos, a todas las personas que se conectaron. Les damos las gracias, pues, bueno, por sacar este tiempo para conectarse a este webinar que hemos llamado Aspectos Regionales de la Persistencia de la Violencia en Cali. Y este es un evento, pues, que está organizado por Posgrados y CESI y por la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Yo aprovecho, me presento, mi nombre es Ingelena Valencia, yo soy la directora de la maestría. Y bueno, me está acompañando equipo de ICESI, Jennifer Arango, José Acero y nuestro invitado, pues muy especial, Álvaro Pretel. Bueno, yo les cuento dos cosas antes de darle la palabra a Álvaro. La primera es que ustedes saben, hemos estado haciendo estos ciclos, estos webinars, con la idea un poco de comenzar a dar discusiones públicas, asuntos públicos que son muy importantes para nuestra ciudad, para nuestra región, para nuestro país. Y pues uno de estos temas que es muy importante, que siempre ha estado ahí, ha sido, digamos, como la persistencia de violencia, las políticas de seguridad de nuestra ciudad. Cali siempre, digamos, en los últimos años aparece en esos indicadores como una de las ciudades más violentas del país, de Latinoamérica, en distintos índices, en distintas, digamos, como eh, think tanks y organizaciones que están problematizando el crimen organizado, la violencia. Y tenemos esta situación que está ahí, pero algo que es muy, muy importante que mucho menos sabemos es que en los últimos 2 años hemos tenido una reducción de homicidios muy importantes y ese es, digamos, un tema que nos compete, que nos reúne y por eso, digamos, está Álvaro invitado hoy. Para quienes no lo conocen, Álvaro Pretel es economista, egresado de ICESI, es profe de nuestra maestría en Gobierno y Políticas Públicas y es el subsecretario de nuestra ciudad. Entonces, si hay alguien que conoce a cabalidad estos temas sobre los que vamos a estar hablando hoy es Álvaro. Yo estoy muy contenta que él nos pueda acompañar hoy, que saque además el tiempo, ustedes se imaginarán, pues bueno, de muchas cosas que están pasando ahora fin de año. Bueno, venimos de salir de la COP, nos preparamos para la temporada de fin de año que le pone muchos desafíos a la ciudad en términos de seguridad y claramente, digamos, estos son desafíos que tiene que enfrentar Álvaro, pero también, además de ser subsecretario, es alguien que ha estado estudiando la ciudad, entendiendo la ciudad y que se ha ocupado un poco de entender estas dinámicas de violencia y crimen organizado. Entonces, por eso lo invitamos. Lo invitamos porque también estamos muy contentos que Álvaro es profe de nuestra maestría en Gobierno y Políticas Públicas y pues para quienes no saben, hace ya algunos años hice, tenía una maestría en Gobierno y decidimos hacer, digamos, un rediseño. Abrimos una maestría en Gobierno y Políticas Públicas que se está consolidando, va a abrir su tercera corte el otro semestre, entonces también estamos pues muy contentos porque Álvaro nos está acompañando aquí hoy y la idea un poco es aprovechar también, darnos esta discusión de lo que está pasando en Cali, pero que claramente conecta con lo que sucede regionalmente y lo que sucede en nuestro país. Entonces, de nuevo, gracias a todos, a todas por conectarse. La idea es que podamos estar de 6 a 7 conectados. Vamos a tener una intervención inicial de Álvaro y después, como es habitual, vamos a abrir un rato el micrófono para que podamos tener preguntas del público, para que ustedes puedan hacer comentarios también y tengamos pues una buena conversación. Entonces, Álvaro, muchas gracias por acompañarnos hoy y te doy el micrófono entonces. Bueno, gracias Inge, muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Eh, Todos, bueno, ya hice una muy buena presentación Inge, gracias por eso. Muy contento porque pues, no solo soy egresado del programa de la ICESI de Economía de hace un par de años, sino que también pues tengo el privilegio de estar dando clases en la maestría, lo cual ha sido todo un gusto para mí estos 2 semestres. Yo quería pues aprovechar este tiempo para presentar dos cosas, pero lo primero es un poco de motivación también sobre una de las cosas que vemos en la clase de la maestría, que son ciencias de análisis espacial. Eh, en mi formación yo me especialicé en econometría espacial, que tal vez su nombre es un poco sofisticado, pero no es más que poder
traducir esa compleja realidad que nos rodea en tres dimensiones, es decir, en lo que vimos a diario, en mapas, para facilitar la toma de decisiones. Y pues para empezar y como motivación, antes de hablar del tema del fenómeno regional del crimen, quería traerles eso. ¿Me confirman si aquí están viendo, porfa, mi pantalla? Creo que sí, ¿cierto? Sí, 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 ya lo correcto. estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, eso es como un poco de motivación como para que veamos. Bueno, la clase de la maestría que yo estoy dando se llama eh, Análisis de datos para la toma de decisiones y es un tema muy enfocado desde lo cuantitativo y desde lo espacial. Y para todos los que están aquí presentes es mostrarles un poco por qué el tema cuanti, por qué el tema espacial es tan importante y en qué lo podemos utilizar. Yo soy economista y pues me especialicé en economía y en seguridad, pero he trabajado muchos temas más allá de solo la economía y el hecho de poder tener esta serie de conocimientos me ha permitido ponerlos a consideración, no solo un tema como seguridad, sino como el desarrollo económico, como el transporte, eh, como el tema mismo de la seguridad. Y un poco de esto quería traerles. Este título de esta presentación se llama Aglomeraciones, Movilidad y Seguridad. Y pues la idea es que veamos un poco, pues qué significa esa palabra aglomeraciones, de pronto para el que no sepa, y cómo lo relacionamos con seguridad. Una aglomeración es en sí amontonar las cosas, juntarlas, y pues según la Real Academia Española. Y podemos ver aglomeraciones en muchas cosas dentro de nuestro día a día. Podemos ver aglomeraciones de edificios, de casas, y esta imagen lo muestra. Cómo están en los centros urbanos, en los centros poblados, en los centros de las grandes ciudades, pues una gran cantidad de edificios. No sé, para aquellas personas que están en Medellín, en el poblado, para aquellas personas que están en Cali, en el oeste de la ciudad, que hay un gran número de edificios, o en el sur de la ciudad y en otros países como Manhattan, en otras ciudades como Manhattan, se puede ver también. Pero también pueden ser aglomeraciones de personas, que es un poco hacia lo que quiero enfocar lo que voy a hablar. Y es que día a día, como nos movemos en las ciudades, hay una serie de centralidades o de policentralidades a donde los ciudadanos tendemos a ir normalmente. Por ejemplo, eh, una persona puede vivir en la periferia de la ciudad, pero tiende a siempre hacer o tiende siempre a viajar de manera obligada al centro, ya sea hacer una transacción financiera, ya sea comprar, o tiende a ir hacia la centralidad donde está la salud. Para las personas que están en Cali, pues la mayor parte de clínicas está o en Versalles o en Imbanaco o en La Quinta, y se vuelve una centralidad, se aglomeran las personas hacia eso. O para los que están en Cali o los estudiantes de la ICESI queda en el sur de la ciudad, donde está también el clúster de universidades, pero esto lo podemos ver también en otras ciudades como Bogotá, como Medellín también. Entonces, vemos que nosotros en las ciudades nos tendemos a agrupar y eso es muy beneficioso para la economía. Eso no solo genera de que, por ejemplo, cuando usted va a una zona de comercio, puede encontrar, por ejemplo, papelerías. Hay como 8 papelerías seguidas. Son economías de escala y eso permite, según algunos principios de la economía, pues de que hayan eficiencias, de que se puedan también hacer facilidades en la compra de insumos y para el mismo comprador es más fácil porque él puede llegar de una manera más sencilla al lugar al que llegue. Ahora el segundo tema que quiero tratar es el de movilidad. Esta foto que está acá es del mío, del Sistema Integrado de Transporte Masivo de la ciudad de Cali. Los ciudadanos en Cali aproximadamente hoy en día 300.000 viajes se están produciendo en el mío. Y esos viajes, pues no son los únicos. En las ciudades nos movemos en los carros, en bicicleta, últimamente mucho en moto. Y podemos ver que en los últimos años, en diferentes encuestas de movilidad, no solo en Cali, en Bogotá, a nivel nacional, la moto ha desplazado otros medios de transporte. Por ejemplo, el mismo bus. ¿Por qué? Porque la gente no tiene que hacer fila, no tiene que esperar, no hay esa aglomeración de personas en el mismo bus. Pero para esto que yo les voy a presentar, nos vamos a centrar en esto, sistemas de transporte masivo.
¿Por qué? Porque en los sistemas de transporte masivo ocurre esto principalmente. Hay una aglomeración de personas. Hay muchas personas que están recorriendo el sistema para poder movilizarse. Como les comento, en Cali es aproximadamente unas 300.000 personas y esto pues genera que haya un gran número de pasajeros en el sistema. Y ahora metiéndonos un poco a la discusión, seguridad. Seguridad que podemos verla desde seguridad que tiene que ver con hurto a personas y digamos que siempre que hablemos de seguridad hay que preguntar qué fenómeno voy a analizar de la seguridad. Hay muchos fenómenos que podemos ver, delitos de violencia intrafamiliar, delitos de homicidio, delitos de hurtos y dentro de los hurtos incluso hay una amplia gama. Hurto a celulares, raponazo, que es cuando hay descuidos, o por ejemplo en Bogotá pasa mucho que hay hurtos en Transmilenio o incluso en la misma Cali, simplemente del pickpocketing, es decir, que le quitan las cosas de la maleta a las personas sin que se den cuenta. Entonces, ya incluyendo esta variable de seguridad, miremos para que ocurran los diferentes delitos y teniendo como esta discusión de aglomeraciones, movilidad y seguridad, para que ocurra un delito tienen que suceder tres cosas. Tiene que haber un triángulo del delito, como se conoce. El triángulo del delito dice que la ocurrencia de ese delito convive un lugar, un agresor y una víctima. Cuando tenemos esas tres cosas es que hay mayor probabilidad de delito. Y usted pues dirá, pues claro, es muy obvio, pero pues cuando quiero decir el lugar es, no en todo lugar usted lo roban. Tiene que ser un lugar, por ejemplo, o que esté muy solo, un lugar que tiene unas malas condiciones ambientales. Piense, por ejemplo, que el pasto está muy alto, que la luz no funciona. Y en ese lugar pues tiene que coincidir obviamente el agresor, el que lo va a robar, el que le va a hacer pues el atentado o la lesión y por supuesto la víctima. Siempre tiene que ocurrir ese triángulo del delito y precisamente lo que se debe buscar es minimizar las condiciones para que ocurra ese triángulo del delito, viéndonos ya un poquito más allá. Por ejemplo, fortalecer las condiciones de los lugares, que haya luz, que no haya basura, que haya no puntos de aglomeraciones de personas. Agresores, pues tengo que evitar que hayan agresores, pues tengo que fortalecer la vigilancia, las cámaras de videovigilancia también. Cuando digo la vigilancia es tener presencia de policías en el sector. Y miremos cómo relacionamos estas tres cosas. A mí siempre me gusta poner esta imagen, es uno de los libros que más me gusta, que es de Sherlock Holmes, de Sir Conan Doyle, y es que Sherlock Holmes habla de, alguna vez estaba resolviendo algún delito con Watson, eh, y él le dice, necesito datos, datos, datos. No puedo hacer ladrillos sin arcilla. I can make bricks without clay. Y es que para cualquier decisión de política pública que se vaya a tomar, necesitamos información, necesitamos datos. Y pasa mucho que en el sector público, lamentablemente, hay una muy mala costumbre de que se toman decisiones muy importantes con corazonadas o con que alguien me dijo o porque pasó en otro país. Y precisamente una de las cosas más importantes que siempre quiero decir es que los datos son esenciales. Difíciles de recoger, sí, imposibles no, y que hay muchas formas en que yo los puedo analizar. Y una de las formas en que los podemos analizar lo vamos a ver ahora, que es eh, la ciencia espacial. Entonces, esto es para que nos recreemos un poco y ahorita vuelvo con datos de Cali. Y es que para mí ha sido muy útil analizar la información con mapas. ¿Y por qué lo digo? Cualquier persona tiene la facilidad de entender por colores, rojos y verdes, saber que un rojo es algo malo, que un verde es algo bueno. Y a partir de los mapas puedo comunicar un mundo que es bastante complejo para que se traduzca de una manera más sencilla. Pensemos en este lienzo en blanco que estoy proyectando. Este lienzo son las comunas de Cali. Este mapa pues simplemente me está diciendo Cali en la zona urbana tiene 22 comunas, nada más. Pero, ¿qué es lo que yo puedo hacer con los análisis espaciales? La idea es que a partir de sumar capas, de sumar otros elementos, yo pueda generar hipótesis y análisis que me permitan describir qué es lo que está pasando a mi alrededor. Entonces, a esto le va a sumar una capa de barrios. Esta es la capa de barrios de 2018 de la ciudad de Cali. Entonces aquí podemos ver, de pronto no sé si lo alcanzan a ver, pero acá se ve
en rojito los barrios que tiene la ciudad. Importante sí, porque me da una delimitación territorial. Ahora vamos a sumarle una capa que para mí es muy importante, que es la de vías principales. Entonces aquí podemos ver las vías principales de la ciudad en color gris. Entonces ya con las vías principales yo puedo saber que hay una serie de movimientos que ocurren en la ciudad y sobre los cuales pues yo me puedo guiar y orientar. Ese para mí es una de las más interesantes. Esta capa que vemos acá tiene las estaciones del sistema de transporte masivo de la ciudad. Entonces, podemos ver algo aquí interesante. Aquí tenemos entonces la capa de barrios, la capa de vías, y aquí en el fondo está entonces eh, las estaciones del sistema de transporte masivo. Hay una cuestión que me parece interesante y es, estas son solo las troncales, no son todas las paradas, solo las troncales hasta 2017. Hoy en día tenemos una troncal nueva que va por acá por la 70, pero que todavía no está terminada, por eso no la puse, porque todavía falta que se abran ciertas estaciones y que empiece a operar. Eh, entonces, ¿qué podemos ver por acá? De entrada yo puedo ver de que en 2017 cuando estaba el mío o incluso hoy en día la cobertura espacial no es suficiente. Y miren que un mapa es lo que me lo permite ver. No tengo suficientes troncales para poder dar respuesta a la demanda que tengo en la ciudad. No sé si aquí alcance a proyectar, sí, con el puntero. Y es ver, por ejemplo, que el costado oriental de la ciudad pues no tiene troncales, lo que va a obligar a tener muchos transbordos y muchas estaciones intermedias. El tiempo va a ser entonces mucho más rápido. Puedo ver que la zona de ladera no tiene tampoco estaciones, ni en la zona norte de la ciudad tampoco tiene estaciones, lo que me muestra una demanda que no está totalmente satisfecha. Pero quiero sumar un par de capas. Estas son solo las estaciones. Ahora vamos a sumarle esto. La densidad poblacional del 2018. Miren tan interesante esto. Solo tengo para 2018 estaciones en esta zona de la ciudad, pero la densidad poblacional de la ciudad está en la zona precisamente donde no tengo estaciones. En el oriente de la ciudad, si ustedes pueden ver, este es un mapa que me muestra donde está más clarito hay menos gente, donde está más oscuro hay más gente. Hay mayor cantidad de personas en el costado oriental de la ciudad, en la ladera. Entonces, de entrada yo puedo ponerme una hipótesis y decir, bueno, yo creería que debería tener las estaciones donde tengo más gente, es decir, donde hay mayor demanda de pasajeros, y eso tiene una serie de encuestas que se llaman origen-destino. Pero miren que de entrada no ocurre. Ahora vamos a sumarle esto, simplemente un análisis sencillo. Estos son los estratos de Cali. Los más claritos son los estratos más bajos, los más oscuros son los estratos más altos. Acá dice estratos 7 a 10, solamente para que sepan, estratos 7 a 10 son estratos que quieren decir que son predios de bien o de uso institucional. Por ejemplo, una base militar o por ejemplo el predio de la alcaldía. Es decir, no tienen un estrato porque son institucionales. Entonces podemos ver que el mío sí coincide con los estratos socioeconómicos más altos de la ciudad. Sí puedo ver como eso es un análisis de una mera correlación, pero me permite tener hipótesis. Y puedo ver de que la demanda no satisface, el mío no satisface en ese momento donde teníamos más demanda, al menos sus troncales, pero sí donde había mayores estratos socioeconómicos. Seguramente los criterios para ubicación de estaciones no fueron pensados en ese tipo de cosas. Pero sumemos esta capa que es muy interesante, y todo esto son hipótesis que usted se tiene que plantear o que nos tenemos que plantear al hacer los análisis, que son las capas esta es una capa de todos los negocios que hay en la ciudad para ese año, para 2018, que la brindó la Cámara de Comercio. Entonces podemos ver, por ejemplo, que los azules son negocios de comercio. De entrada podemos ver que Cali principalmente tiene comercio, principalmente. Miren, la mayor parte de toda la ciudad es azul, de punticos azules. Esos son los negocios registrados en la Cámara, ¿no? Debo decirlo. Segundo, puedo ver que hay unos moraditos, actividad de atención de salud humana. Y miren lo que les decía, tengo una centralidad acá de salud humana en la parte de Imbanaco, en la parte de Versalles. Eso genera una centralidad, una aglomeración de personas, pero el centro de la ciudad, en su plenitud, hay muchísimo comercio.
Y tercero, pues vemos unos predios de educación que están por acá dispersos. ¿Qué puedo ver yo como una hipótesis? Pues el mío no lo ubicamos, eso es una hipótesis, no se ubicó en donde había más gente, sino donde había mayores estratos socioeconómicos y principalmente más comercio. Mire la cantidad de estaciones que, había en que hay en el centro de la ciudad, coinciden con el comercio y coinciden con esos grandes equipamientos, perdón, o zonas de comercio de la ciudad. Ahora algo bien interesante para volver al tema de seguridad. Estos son los pasajeros por estación en 2017. Esto es son los aforos, es decir, cuántas personas entran o cuántas personas hay por estación en los intervalos AM o PM. Y podemos ver acá, verde hay de 20 a 1600, amarillo de 1600 a 2700, rojo de 2700 a 3000 y negro de 3000 a 8000. Es decir, negro es como esa estación que está ultra colapsada y volviendo al título de nuestra presentación, con muchísimas aglomeraciones, hay mucha gente ahí. Y precisamente vemos que hay 5 estaciones de esa manera. Universidades que conecta todo el nodo sur de la ciudad y tiene un gran flujo de pasajeros porque por ahí se bajan los estudiantes cuando vamos a la universidad. Nuevo Latir, que es otra estación cabecera que comunica con todos los alimentadores que precisamente llevan a esta zona que no tiene estaciones. Chiminangos, que comunica con las estaciones, que es una estación de transbordo que comunica con toda esta ala nororiental de la ciudad. Tequendama y el estadio. Tequendama, que si ustedes recuerdan, es esta acá donde están los negocios o el tema relacionado a salud. Y estadio, pues es el estadio donde pues siempre hay un flujo alto de personas. Esto me muestra que no, que según la lógica de centralidades, no toda la ciudad tiene un gran número de personas, sino que solamente ciertos sectores. Eh, ¿En cuáles? Pues donde hay transbordos o donde debe haber una actividad comercial fuerte. Miren incluso que el centro, que es esta de acá, que es Plaza Caicedo, pues es roja porque hay una actividad comercial fuerte. Pero lo que quería mostrarles es esto. Ahora vamos a sumarle, mire que hemos hecho un análisis espacial para generar hipótesis. Ahora vamos a sumarle una capa muy importante que son los hurtos. Esa es la densidad de hurtos en la ciudad. Realmente, esta es la capa de hurtos de Cali 2024 y eso se llama un mapa de calor. Un mapa de calor, ¿qué significa? Donde están más cerca los eventos, tiende a ser de color rojo. Donde los eventos están más dispersos, son verdes o no hay nada. No quiere decir que no roben en Cali en esta zona, simplemente donde tengo el puntero o en esta zona de acá, simplemente que no se concentran. Lo que sí quiere decirme esto es que en esta zona de acá, que es el centro de la ciudad donde tengo el puntero, y en esta zona de acá, que es la autopista de la ciudad donde tengo el puntero, son los, como se conoce en la teoría de seguridad, el hotspot, la zona más caliente de todas. Y quería mostrarles aquí un zoom. ¿Qué hay acá? Pues precisamente, si ustedes alcanzan a analizar, los rojos coinciden con estaciones rojas, es decir, donde hay un alto número de pasajeros. O las zonas amarillas, que también hay una aglomeración grande, coinciden con las estaciones de color negro. Esto me está mostrando que, pues donde yo tengo las estaciones con más concentración de personas, rojas y negras, es donde tengo mayores probabilidades de tener hurtos. Y miren que esto es un análisis muy interesante porque suponga que usted es un policy maker que tiene que tomar decisiones. Claro, se puede hacer un análisis con encuestas, puede hacer mucho análisis, pero si usted un mapa de estos dice de entrada hacia dónde tengo que tener mi servicio de policía del mío, por ejemplo, me va a priorizar estas estaciones, Estadio, Tequendama, Universidad de Chiminango, Nolatir, que uno, son las que tienen más personas y dos, son las que tienen más número de denuncias de hurto. Y todo eso lo logro con un análisis espacial. Esto, miren que si lo cambio a intervalo de la noche, me da lo mismo, donde está más oscuro y más concentración y me coinciden ambas cosas. Esto lo quería mostrar es porque las ciencias de análisis de datos, las ciencias de análisis espacial son muy útiles para lograr identificar cosas y que cualquier persona lo entienda. Yo creo que ustedes después de ver estos mapas pueden entender un poco más fácil por dónde se concentra el hurto en Cali, pues donde hay más aglomeración de personas, donde coincide más el comercio
Y por supuesto, el hurto no se me está concentrando en otras zonas de la ciudad, por ejemplo, como el centro, pero como esta, vengan, yo señalo con mi puntero, como esta de por acá. Y los mapas, eso por eso es que me gusta tanto ese tema y es siempre una invitación. Todos podemos entender un mapa de una manera sencilla y nos puede transmitir muchísima información. Clave aquí. Alguna vez yo tenía, y siempre cuento esa anécdota, fui a presentar un consejo de seguridad con un alcalde de un municipio y él no entendía la diferencia entre qué era un promedio. Pues no todo el mundo es técnico, eh, pero él sí entendía cuando yo ponía colores azules, verdes y rojos. Era una manera más sencilla para guiarse de dónde tenía que centrar el problema. Entonces, por eso la invitación a que siempre miremos de esta manera este tipo de análisis. Ahora, esto es como una forma de analizar y siempre que yo empiezo a trabajar en una política pública, la entrada es un análisis de datos. Yo soy economista, pero siempre he pensado que no nos podemos quedar únicamente con los datos, por eso para mí es tan valioso lo que se ve en esta maestría, que es técnicas de análisis cuantitativas y técnicas de análisis cualitativas. Como economista voy a decir que los datos son realmente muy fríos y no me transmiten todo el contexto. A mí me gusta siempre hacer encuestas, hacer entrevistas, ir a campo y poderle poner cara a las cosas que estoy viendo. Pero después de que podemos identificar los problemas con las técnicas cuanti, quali y espaciales, lo más importante es poder construir soluciones de política. Y yo quería mostrarles un poco la política pública de seguridad, convivencia y justicia que tenemos en Cali. Para mí esto es un tema muy interesante y va a tomarme, yo creo que unos 5 minutos o 10 para poder contarles, Inge, y ya tengamos unos 20 preguntas. Porque yo soy estudiante yo estudié en la ICESI Economía y Políticas Públicas, en su momento llamaba esa carrera, que es hoy Economía. Y es muy interesante poder aplicar lo que se ve en la universidad en el campo real. Es decir, lo que yo vi alguna vez en mis clases de diseño de política pública, cuando hacía cosas pues, en mi salón de clase, tuve la oportunidad y la fortuna de hacerlo no solo en mi ciudad con esta política pública de seguridad y convivencia, sino en otras ciudades, incluso en otros países. Y nosotros trabajamos después de mucho tiempo en esto y en la alcaldía de Alejandro Der la logramos sacar. Esa política la venían esperando 10 años y en 6 meses la logramos sacar. Pues porque era un trabajo que se venía haciendo desde antes y buscó, primero, con mucha participación ciudadana, entender este fenómeno, este problema de seguridad tan difícil que nos sacó, que nos enfrentamos en Cali. Y segundo, buscar tener diferentes miradas para resolver los problemas. Y hay algo que me gusta mucho decir en seguridad. En seguridad, lamentablemente, hay muchos expertos, pero dependiendo de su lado político o de su interés. Y no hablo de un tema pues de que sea política la persona, sino de su mayor sesgo o interés. Personas que son muy de derecha ven la seguridad como algo que es solo fuerza pública y lo he podido vivir y ustedes lo pueden ver en redes sociales de diferentes figuras. O personas que tienen otro tipo de pensamiento creen que seguridad es solamente prevención. Y algo que me gusta mucho decir es que la seguridad es algo integral, es un balance de los dos mundos. La seguridad tiene que tener formas de poder frenar el delito, porque me pueden estar matando una estructura criminal a las personas en un cierto barrio, pero y tengo que llegar con la policía, con el ejército, con la fiscalía a judicializar, a capturar, pero también tengo que tener oportunidades para que las personas puedan salir de esos círculos de violencia. Y eso es un poco lo que reúne la política pública de seguridad de Cali. Trabajamos con una serie de expertos de la ONU, estuvimos haciendo un trabajo muy grande, tuvimos una participación de más de 7.000 personas, algo que también es muy importante, siempre escuchar a la gente, y definimos 4 ejes. El primer eje se llama cultura ciudadana, prevención de violencia, promoción de convivencia y civismo. Y ese primer eje se basa en la prevención social de violencia. Y es decir, creemos que la seguridad también son oportunidades, que la seguridad es brindarle a aquellas personas que viven, para los que ya vieron la clase, por ahí vi a Víctor, eh, aquellas personas que viven en entornos de pobreza, brindarles oportunidades. Ojo, no es que vivir en un entorno de pobreza genera una causalidad del delito, pero sí hay cierta correlación entre pobreza y delincuencia. Por eso también se tiene que trabajar en superar las necesidades básicas insatisfechas.
pero no es que sea una causalidad, pero sí es brindarle oportunidades a las personas. Muchas veces cuando el joven crece en un entorno donde hay disponibilidad de armas de fuego, donde no tiene nada que hacer, y eso lo veo día a día en la calle, ¿qué hace? Pues vive en una casa pequeña, hace muchísimo calor, pues está todo el día en la calle buscando lo que no debe ser, no tiene una opción de estudiar, no tiene una opción de trabajar. Por eso, la prevención social de violencia, que es generar oportunidades y transformar proyectos de vida de las personas, generando habilidades y capacidades para que cuando la persona tenga que elegir irse por un camino delictivo de la legalidad, diga, me prefiero ir por acá. Eso es un trabajo psicosocial muy fuerte. Y también es tener una opción de poder terminar el colegio y educarse. El segundo componente tiene que ver con la inteligencia y la tecnología. Se llama inteligencia y tecnología para reducir el delito y mitigar impactos. Y básicamente entender que el delito es una empresa. Las estructuras criminales a usted lo siguen, a usted lo buscan, cómo lo pueden robar en transacciones digitales y todo el tiempo están especializando. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que tener la mejor tecnología para poder resolver los problemas y tenemos que tener datos e información para saber dónde basarnos. Por eso este segundo eje busca potenciar el Observatorio de Seguridad de la Alcaldía de Cali. Este observatorio que está en la Secretaría lleva más de 29 años trabajando y hemos puesto como una meta, ya les voy a mostrar un par de cosas, potenciarlo, y les voy a mostrar acá, porque ya empezamos a hacer realidad esta política, hoy tenemos un programa de prevención de violencia muy interesante y tenemos esto, un tablero de control. Siempre critiqué mucho que los datos eran secretos, no se compartían. Y en este link la gente puede entrar de manera gratuita, está en la página web del alcalde de la Secretaría de Seguridad, y puede, mientras me carga, y puede ver un tablero de control con el cual, a ver, acá está cargando, denme un momentico. Un tablero de control con el cual pueden ver los datos de homicidios de la ciudad en tiempo real que se actualizan de manera diaria. Bueno, si de pronto demora mucho en cargar, pero lo vamos a mostrar acá como un pantallazo, que es lo que pueden encontrar acá, y pueden ver mapas donde ocurren los hechos, pueden ver los homicidios por comuna, por barrio, por hora, cuántos feminicidios, cuántos de población LGTBIQ+, los móviles. Acá podemos ver información muy valiosa, diaria, consolidadas o con mapas. Ah, miren acá se ve. Entonces, esto es ese segundo eje, dotar de datos y de potenciar las habilidades de la Secretaría de Seguridad para tener unos mejores análisis y poner los datos a disposición del público. Y esto sí quisiera enfocarlo en los 3 minuticos que me quedan para hablar y es, los datos son públicos, la información es pública y hay que permitir que la gente los utilice. Pero este eje también se basa en potenciar eh, lo relacionado con la tecnología. Entonces yo les decía, la tecnología avanza, el delito avanza, entonces la tecnología tiene que avanzar también. Entonces en ese eje buscamos que hayan mejores elementos para combatir el delito, no solo como cámaras ni alarmas, sino más allá, equipos de interceptación de llamadas, equipos de triangulación, equipos que puedan permitir ir por estructuras criminales. El tercer eje es uno de los más importantes, que es autoridad para la irrupción del delito, y es que no se puede combatir el delito solo con oportunidades, si bien uno de los temas más importantes, sino también con fuerza en la calle, con algo que se llama control institucional del territorio, y esto es dotar de todo lo que necesite la policía, el ejército, la fiscalía, la Fuerza Aérea, la Migración Colombia y la Unidad Nacional de Protección para que puedan hacer su labor. Esto va desde movilidad, desde equipos, desde alimentación, pero buscando desde infraestructura, buscando siempre un salto cuantitativo. Y en este eje incluimos una de las cosas más interesantes que yo quiero dejar aquí es la seguridad ambiental. Y es que en el mundo el tema de medio ambiente es prioritario y en la Secretaría de Seguridad nos hemos puesto de meta dos cosas. Primero, un eje de seguridad ambiental de proteger nuestro medio ambiente. Hace poco cerramos todas las minas de oro ilegales que estaban en Farallones de Cali, afectando el recurso hídrico, que estaban contaminando con mercurio nuestras aguas. Y estamos innovando también un eje de salud, fortalecer los hospitales para que cuando lleguen lesionados puedan sobrevivir.
Y el último eje de la política pública, ese tema de salud es fascinante y esperamos tener unos muy buenos resultados, es muy innovador y esperamos tener muy buenos resultados. Siempre los que estén haciendo política pública recuerden innovar en el tiempo que ustedes estén, porque para eso estamos, para dejar huella. Y el último eje es la justicia, fortalecer la justicia, los derechos humanos y la construcción de paz, que busca principalmente fortalecer los sistemas locales de justicia para uno, la mediación. Mucho delito ocurre por peleas que se pueden solucionar fáciles. He visto cuando dirigí al Observatorio de Seguridad y en esta oportunidad también de que hay delitos, homicidios que pasan porque le cogió la gorra a otra persona, porque le metió una galleta jugando fútbol o un gol jugando fútbol, porque le miró a la novia y son delitos que se pueden desescalar. Y para eso un componente de mediación, de hablar, que va desde mediadores comunitarios hasta jueces de paz, corregidores, inspectores de policía y policía comunitaria. Y segundo, un tema muy importante de proteger a la niñez, la infancia, a la adolescencia, a las mujeres y a las comunidades étnicas, porque nunca se nos puede olvidar que nuestra única cosmovisión no es la que enfrenta estos temas. Pues esto es un poco como de lo que tenemos de la política pública de seguridad. Pues tengo muchas cosas para presentar, pero yo creo que lo más interesante es que podamos conversar con todos, Inge, si te parece bien. ¿Mm? No sé si mi pantalla sigue viendo. Sí, todavía estás compartiendo. Ah, bueno, espérame. ¿Cómo hago esto? Ya, deja de Listo. compartir eso. Listo, listo, listo. Bueno, dale Álvaro, pues gracias por esta presentación inicial que es muy sugerente para muchas preguntas. Y pues yo imagino, bueno, viendo algunas personas del público que pueden tener muchas preguntas. Si les parece, hacemos una ronda. Eh, yo tengo varias. Pero les invito a algunos, a quienes quieran, puedan dejar por el chat o hacemos una ronda de micrófono. Entonces, si les parece, mientras se van preparando, yo quisiera hacerte como dos preguntas muy amplias. La primera es un poco, quisiera que nos contaras, digamos, como en la pregunta amplia que nos convocaba el día de hoy. Pues yo lo mencionaba al comienzo, como que siempre vemos que eh, decimos como que la persistencia, Cali es una de las ciudades más violentas, los homicidios persisten. Creo que por ahí pasaste uno de los mapas de homicidios que de pronto hubiera sido chévere verlos. Pero entonces yo quería preguntarte, bueno, desde la secretaría y de tu rol subsecretario, ¿qué podríamos decir sobre la persistencia de la violencia en Cali? ¿Sí? Como hipótesis generales y cuando mostrabas el mapa, pues estas son conversaciones que tú y yo hemos tenido y aquí hay personas que, bueno, les interesan los asuntos de seguridad también. Yo pensaba en el mapa, mostrabas Cali urbana sin la totalidad como de su zona urbano-rural, de sus corregimientos, entonces no sé ahí también que digamos, pues esta perspectiva de esa Cali que limita con Farallones, con Jamundí, como que de pronto nos cuentes un poquito cómo están pensando ustedes estos asuntos como de la ciudad-región. Y la tercera súper amplia es cuáles son los principales desafíos que ustedes han enfrentado pues eh, en este tiempo, bueno, que tú has estado en la alcaldía, cuáles han sido como las apuestas principales en términos de las políticas de seguridad. Estas son muy generales como para que arranquemos la conversación. Y bueno, si quieres, yo voy recogiendo por aquí. Angie Carolina te dice cómo las comunidades y sus iniciativas sociales pueden hacer más seguras las zonas más vulnerables de Cali. ¿Qué comunidad resalta por ese trabajo en el tejido social para mejorar las condiciones de seguridad? Listo. Entonces, si te parece, arranquemos con esas y yo les invito de nuevo a que aprovechemos estos 15 minutos, dejen sus preguntas por el chat o ahora que Álvaro termina, hacemos otra ronda de micrófono abierto. Claro que sí. Bueno, lo primero es hablar de esa persistencia del homicidio en la ciudad. Si uno analiza el mapa de homicidios de Cali, el mapa de calor de homicidios de Cali, las concentraciones son las mismas, no ha cambiado. Ujú, De hecho, si uno analiza el mapa de homicidios de Colombia, son las mismas regiones.
Y ahí Ujú, podemos ver que persisten dos aspectos: pobreza, muy pocas condiciones sociales y sobre esas condiciones y muy poco arraigo institucional. Hay que entender muy bien en qué nos movemos. El hotspot de homicidio más grande de la ciudad queda en la comuna 15, en el sector del Vallado, en un sector que se conoce como Haití, y es una zona muy pobre de la ciudad donde ni siquiera hay vías, donde hay cambuches, donde el Estado tampoco tiene una presencia muy fuerte. Y eso lo digo también, no solo para la ciudad de Cali, sino en general para otras zonas del país. Yo he trabajado mucho en zonas rurales: Guaviare, Caquetá, Montes de María, entre otros, Tumaco, y son zonas donde la criminalidad aprovecha ese vacío institucional del Estado. ujú, Lamentablemente, creo que pasa de que está muy diagnosticado que hay que superar esos problemas sociales, pero el rol del Estado llega muy lento a estos lugares, incluso en ciudades. Y cuando se puede observar que hay una mayor inversión social, disminuye esa criminalidad. Muy interesante ver algo. Diferentes estudios muestran que el punto exacto del hotspot de homicidio varía alrededor de 200 metros cada tanto tiempo, es decir, se mueve como en una periferia cada tanto tiempo, pero no cambia de lugar completamente, sigue estando como en el mismo sector. ¿Y esto es por qué? Porque no se le permiten generar esos cambios y esa mayor presencia territorial. Las fuerzas militares tienen algo muy interesante y es eh, una teoría que busca ese tercer eje de la política pública de seguridad: el control institucional del territorio, recuperar el territorio para que uno, a través primero de la presencia de la policía, del ejército, se pueda pacificar lo que pase, pero dos, fortalecerlo con todo el andamiaje social. Y creo que eso es lo que genera esa persistencia tan grande. Sobre lo que preguntas en la parte rural, pues en la parte rural hay muy pocos habitantes, y por eso, pues cuando se hace un mapa de calor, como el mapa de calor lo que hace es acumularme lo que esté, los eventos más cercanos, pues hay que pues no queda nada ahí. Pero en la zona rural, Cali tiene una zona rural mucho más grande que la zona urbana y es una zona rural muy olvidada. Eso debo decirlo. Nosotros en esta alcaldía ujú, nos hemos propuesto tener presencia en la zona rural y tenemos unos gestores territoriales de seguridad, uno por cada comuna de Cali, y tenemos tres en los corregimientos que están constantemente yendo a hacer la interlocución y precisamente eso que yo les digo, que exista Estado en esos lugares, que la gente pueda decir sus problemas y que se puedan tramitar. Y en zonas rurales podemos ver muchas cosas, desde delitos ambientales en Farallones, porque Farallones hace parte de Cali, corregimiento de los Andes, hasta delitos que tienen que ver con problemas de ganado, eso lo he visto en ujú. Pichi, eh, de usurpación de tierras o de invasión de tierras, así como también homicidios. Pocos, pero los hay. En estas zonas rurales de la ciudad, nosotros nos enfrentamos a eso que nos rodea, que es Jamundí, Jumbo, Palmira, Candelaria, Dagua, entre otros, donde hay una fuerza y hay una presión de ciertos grupos, principalmente Jamundí. Entonces ahí la importante es buscar potenciar y poder, digámoslo así, fortalecer esos diferentes componentes. Ahora, me voy para la pregunta de Angie, del tema social. Y el tema social es muy importante porque el brindar oportunidades es clave y el generar confianza es clave a la hora de trabajar. Es muy difícil para mí llegar a un territorio y ganarme la confianza de la gente cuando yo no vivo allá, cuando yo no soy del tipo de personas que están allá. Pues las personas, Cali es una ciudad muy afro, tiene un porcentaje alto de personas afro y pues yo no soy afro. Entonces venir allá y tratar de decirle a la gente qué debe hacer, pues nadie me va a copiar o nadie va a tratar de estar conmigo. Entonces, ahí lo clave es ese trabajo de la mano de las comunidades. Quiero ponerle un ejemplo. Nosotros tenemos una figura que se llaman mediadores. Nuestros mediadores son en ese momento 30 jóvenes expandilleros. Eso para mí es lo más interesante. Jóvenes que ya estuvieron en la dinámica de violencia, que ya saben cómo es y que salieron de ahí. Y lo más interesante es que tienen la legitimidad para hablarle a otras personas cuando están buscando esas vías de la violencia. Y eso es lo que nos permite tener una mejor entrada. Nosotros tenemos un programa que se llama En la Buena. Es un programa de prevención social de violencia y es un programa donde nuestra base son esos mediadores, quienes llegan a territorio, reúnen los jóvenes y nosotros llevamos temas psicosociales,
temas de deporte, de arte. Actualmente atendemos 1.800 jóvenes 3 veces por semana. Y creo y creemos que esa es la manera de poder generar cambios. Muchas veces los programas sociales van una vez cada mes a hablar con un joven. Eso no sirve para nada. Nosotros hacemos captiva a esa población y el que nos permite tener captiva a esa población es precisamente el mediador. Sé si quieres que siga con las otras. Sí, si querés te las leo y muchas gracias a todos y a todas por esas, bueno, por las preguntas. Está Andrea Gómez quien nos dice, quisiera saber cómo se realiza la selección de datos para los análisis porque hay unos datos de Fiscalía, Policía o Medicina Legal que no siempre están alineados. ¿Qué criterios se deben tener en cuenta en homicidios o riñas para esa selección? Y hay otras que tienen que ver, vienen con, digamos, estas cuestiones urbano-regionales que hablábamos. Juan Rueda nos pregunta cómo están asumiendo las dinámicas regionales, Buenaventura, Jamundí, Norte del Cauca, en temas de seguridad y cómo se están articulando con las autoridades municipales y departamentales. Steven Osorio nos pregunta sobre las nuevas invasiones en la parte trasera de Cristo Rey, que si han identificado quiénes son, si hay alguna correlación con la seguridad en la ciudad y si estas invasiones están manipuladas por grupos organizados para invadir los territorios aprovechándose de las vulnerabilidades. Y viene otra sobre eh, ¿cuáles estrategias se pueden articular con la reciente aprobación de AMSO? Creo que esta es una inquietud que está por ahí girando alrededor de la creación del área metropolitana. Y cierro con dos. David Aguiño. Hola David, ¿cómo está la articulación de la política de seguridad con otras políticas públicas como la de cultura ciudadana? Y cierra Andrés Franco, estudiante de nuestra maestría. Hola, que nos dice, gracias por la exposición, profe. Dado el descuido del Estado colombiano respecto a lo técnico, me interesa preguntar por el proceso de diseño de la política pública en cuanto al conjunto de lineamientos, proyectos, programas, procedimientos institucionales y articulaciones interinstitucionales. Bueno, diseño presupuestal, herramientas de monitoreo, ¿cómo hicieron en esta administración y con el gobierno actual? Eh, bueno, son un montón y cierra Ana Sofía diciéndonos qué tan efectiva es la mano dura en las estrategias o en las políticas de seguridad. No, perfecto, chévere. Pregunta y que Sí, esto todo ya, esto en unos ya 15 sí, minutos. me encanta. Eh, bueno, pues yo creo que vamos hasta Ana Sofía, ¿listo? Y si algo recojo la de Jenny, la paz Ajá. urbana ha quedado relegada en los análisis de conflicto en Colombia, quizás ese sesgo también incide en la persistencia. Listo, paz urbana. Bueno, gracias. Eh, Voy a responder todas, hasta Jenny, ¿listo? Listo. Eh, bueno, lo primero, la pregunta de Andrea del tema de datos. Eso es una excelente pregunta. En Colombia hay diferentes fuentes de datos y Cali tiene un excelente ejemplo de cómo manejarlo. Les voy a contar un poco. En la primera alcaldía de Rodrigo Guerrero, que fue alcalde en los 90, él venía de su doctorado en Harvard en epidemiología, que es un tema muy de identifique el problema, diagnostique y resuelva. Y encontró algo que me pareció muy chévere y que todavía se puede ver, y es que si tú le preguntas a Fiscalía los datos, a Policía y a Medicina Legal, son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque hay diferentes criterios. Un ejemplo, Ujú, para Policía un homicidio en un procedimiento no cuenta, pero para medicina legal es un homicidio. Así hayan, un procedimiento es que un policía dio de baja a un ladrón. Para ellos no cuentan, pero eso es un homicidio y se tiene que registrar. Para fiscalía, los datos también tienen otro tipo de criterios. Cali creó algo que se llama un comité interinstitucional de muertes por causa externa. Debo decir, a mí me alegra mucho esto porque ese comité lleva 27 años trabajando y nunca tuvo un decreto, siempre fue algo muy informal. En esta alcaldía lo oficializamos por decreto y eso permite que haya una base jurídica para que se reúnan Fiscalía, Policía, Secretaría de Movilidad, Medicina Legal, Secretaría de Seguridad y un paracadémico que es CISALVA de la Universidad del Valle para brindarle transparencia. Eso hace que se genere una base de datos unificada y Cali puede decir que no esconde datos,
porque están todos los actores, revisan esos datos e incluso siempre pasa que los datos del comité de muerte son más altos que los que registra policía o fiscalía. ¿Por qué? Porque consolida a todos. Eso es una muy buena práctica que en ese momento estamos replicando con y estamos generando un comité para analizar los casos de violencia basadas en género, porque nos pasa algo parecido. Unos casos reporta Casa Matria, otros reporta Fiscalía, otros reportan las comisarías y unificar los datos y tener un único dato es clave para uno poder tomar decisiones en política pública. Respecto a la pregunta de Juan de dinámicas regionales, la voy a conectar con la de Steven de AMSO y ahorita le contesto a Steven de invasiones. Eh, Pasa algo con Cali y su ubicación geográfica. Cali está obviamente en la costa del Pacífico y tiene un fenómeno. Yo tuve la oportunidad, como les digo, de trabajar mucho en regiones. Y cuando vas, por ejemplo, a Buenaventura o Tumaco, lavar dinero allá no es tan fácil. Que en Tumaco aparezca un edificio grandísimo un día para otro, pues hace que el foco de todo se vaya hacia la persona que construyó ese edificio. Pero en cambio que en Cali aparezca un edificio, pues no es tan llamativo. Entonces, Cali se puede volver o se vuelve un epicentro también del lavado del dinero. Por eso es tan importante perseguir las finanzas criminales, porque esa es la manera en que realmente se pueden desarticular las estructuras, persiguiendo las finanzas y haciendo extinción de dominio. Pero quiero ser claro en algo. Critico siempre mucho quienes dicen que Cali es inseguro porque está alrededor de Buenaventura o de Jamundí, porque eso es desconocer lo que pasa y las dinámicas propias de la ciudad. Por supuesto, lo que está por fuera afecta porque aquí se lava dinero y, por supuesto, para aquella persona una estructura criminal es mucho mejor vivir en Cali que en Tumaco porque acá hay más equipamientos, hay más temas de salud, hay mejores colegios y pues se va a tener una mejor calidad de vida, pero no per se por eso va a haber más delito. El delito en la ciudad tiene un arraigo muy de barrio y eso se puede ver, por ejemplo, que es muy distinto a Medellín. En Medellín las estructuras son mucho más organizadas que en Cali. En Cali vos puedes ver en un barrio como Charco Azul que pueden haber diferentes pandillas y diferentes bandas en un solo barrio que es pequeño. En cambio, en Medellín vos puedes ver que una gran porción del territorio es controlada por unas estructuras más hegemónicas o de combos hegemónicos. Por eso, Steven, sobre la pregunta de AMSO, que me parece muy buena, es ese tipo de ejercicios regionales que puede hacer. Hoy en día nos enfrentamos a unas instituciones que no tienen el mismo alcance regional. Fiscalía, por ejemplo, atiende, es una regional suroccidente y la Fiscalía de Cali atiende hasta Tumaco, hasta Nariño, perdón, hasta Pasto. Policía Metropolitana de Cali atiende Cali, Jamundí, atiende Candelaria, y atiende Jumbo, pero no atiende Palmira, por ejemplo. Entonces, tener una dinámica regional permite que la policía también se piense regionalmente porque el delito no conoce fronteras. La persona, pasar de Jamundí a Cali es inadvertido, es decir, eso es pasar, ni siquiera una calle que pasar, es la misma autopista. Desde AMSO, que se está proponiendo? Lo primero es hacer inversiones conjuntas en seguridad. Y ahí es donde Cali tiene una gran ventaja de apoyar con recursos el desarrollo de otros municipios que también le favorezcan a la misma ciudad. Hemos hablado con Jamundí de lo primero. Nosotros con Jamundí ya habíamos tenido una muy buena relación desde el principio porque trabajamos el Plan Integral de Seguridad y Convivencia conjunto. Tenemos las mismas líneas que yo les acabo de presentar, las mismas 4 líneas. Y tenemos unos hechos similares porque reconocimos eso. De hecho, hicimos lo mismo con Jumbo, con Palmira, entre otros. ¿Y esto qué nos permite? Pues de que hablemos el mismo idioma. Tener AMSO nos permite articular esas inversiones para, por ejemplo, tener una mejor estación en la zona rural de Jamundí. Eso nos puede permitir también tener más tranquilidad a la ciudad, tener más movilidad en Jamundí, es decir, más elementos. Y sobre la pregunta que hace de invasiones de Cristo Rey, pues te comento que hubo una denuncia del personero ayer, estábamos en Consejo de Seguridad con él, de inmediato enviamos al equipo, el equipo pudo verificar que no se están realizando construcciones nuevas, ese es un predio que se conoce como La Hamaca, que es un predio que viene en un litigio entre privados desde hace mucho tiempo y se está desarrollando una construcción ahí. Bienes Inmuebles del municipio fue al predio, hizo las revisiones y no es un predio del municipio como se dice en medios muchas veces, pues no se reúne toda la información
y con la verificación se vio de que no hay construcciones ni en desarrollo ni construcciones nuevas. Por supuesto, pues todas las alertas que nos da el personero, los entes de control o los ciudadanos, nosotros las atendemos de inmediato y por eso verificar. Ahora, no desconozco que en la ciudad no hay invasiones, la ciudad tiene un fenómeno de invasiones grande que si ustedes ven Cali se construyó con invasiones. El oriente de la ciudad son invasiones. Cuando en el 64 se construye el Jarillón del río Cauca, pues todas esas tierras que antes eran inundables se volvieron urbanizables y se llenaron de una ola migratoria que llegó del Pacífico colombiano después del maremoto del Tumaco en el 70. Cali es una ciudad que se construyó en invasiones. Tenemos una unidad de control de bordes de invasiones que cuando conocemos que hay ese tipo de denuncias, vamos a ver, vamos, trabajamos para que las invasiones de 48 horas no se queden ahí. Si ustedes recuerdan, durante la COP16 tuvimos un conato de invasión en la zona rural de Cali, lo cual impedimos con este equipo y junto con la policía. Pero tenemos unas invasiones que llevan un tiempo, que tienen otro procedimiento que se hace a través de los inspectores y se tiene que reunir una serie de material probatorio para no vulnerar ningún derecho. Sobre la pregunta de David de la política de cultura ciudadana, pues me parece un muy buen punto. Nuestro primer eje de la política pública de seguridad y convivencia en Cali es cultura ciudadana, convivencia y civismo, o Cali con cultura, convivencia y civismo. Y es que la seguridad también es la convivencia. Y para mí estos son los temas tan interesantes y retadores de la seguridad. Y es que obviamente el delito que más perseguimos es el homicidio, el hurto y la violencia intrafamiliar, pero hay personas que su principal queja es el ruido y eso es un tema de convivencia y yo no puedo decir que eso es menos importante que delitos de otras personas. Entonces, la cultura ciudadana es uno de los ejes fundamentales y se articula mucho con el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, o el anterior, o como se llamaba antes, Código de Policía. Ahí es donde el tema de zanahoria es tan importante para también educar a la gente. Nosotros tenemos una serie de campañas importantes con la Secretaría de Paz, que debo decir que en la Alcaldía de Cali funciona de una muy buena manera, pero tenemos un eje que busca proponer y generar muchos talleres para tener más cultura, crear frentes de seguridad, entre otros. Sobre la pregunta, Andrés, de cómo elaboran la política pública respecto a alineamientos y demás, yo tuve la oportunidad de trabajar en la alcaldía de Maurice Armitage. Desde ese momento se empezó a diseñar la política pública de seguridad y en ese momento yo dirigía el observatorio y la empecé a escribir. Ese trabajo se continuó en la alcaldía anterior y yo creo que lo más valioso es ese aprendizaje. Hay que construir sobre lo construido. Muchas veces en el gobierno se ve algo de un gobierno anterior y se desecha, se tira a la basura. Eso implicó recursos, eso implicó tiempo, eso implicó personas. Y creo que un acto de mucha madurez técnica política es precisamente ese, es construir sobre lo que han hecho otros, porque así es que se construyen mejores cosas. Pues yo tuve la oportunidad de escribir esa política en los últimos gobiernos y es de estar en el consejo junto con el secretario aprobándola, pero mi recomendación es eso. No entren a mirar que si algo se hizo en otra administración es malo. Lo hicieron personas técnicas y buenas como es usted. Busque es tomar lo bueno, desechar lo malo y potenciar las virtudes que tenga. Y las últimas dos preguntas, la de Ana Sofía sobre el tema de mano dura y la de Jenny sobre el tema de paz urbana. Mira que hay unos papers, yo soy una persona muy académica y muy técnica realmente. Hay diferentes papers e investigaciones no solo en Cali, en otros municipios y en otros países, que eso es lo chévere, que muestran que hay una falsa percepción con los patrullajes del ejército, por ejemplo, con la mano dura. De hecho, ese tipo de patrullaje no disminuye el delito, lo que hace es desplazar el delito y cambiarlo de horas o de lugares. Lo que genera realmente más condiciones de seguridad es la comunidad. Construir comunidad es construir seguridad. Para mí esos son los temas más clave. Cuando yo logro reunir a la comunidad en torno a algo, cuando yo logro generar que haya solución de problemas de manera conjunta y un trabajo articulado con las instituciones, se genera más confianza. Y a partir de esa base es que se pueden solucionar problemas, minimizar factores de riesgo y demás. No es por tener un militar o un policía en una esquina que va a disminuir la seguridad. Incluso se puede prestar para temas de corrupción, porque las bandas o las estructuras criminales terminan llegando. Es la comunidad lo que lo hace.
Y respecto a la pregunta de paz urbana, y bueno, y nosotros por eso aquí en la alcaldía tenemos un componente que se llama gestión territorial de seguridad, que es eso, construir comunidad. Nos volvemos los mejores amigos del comandante de estación de policía y solucionamos problemas de la comunidad. Y la pregunta de paz urbana de Jenny, pues obviamente eso es una política del gobierno nacional. Espérate, yo si yo leí bien la pregunta de Jenny para no equivocarme. Paz urbana ha quedado relegada de los análisis de conflicto en Colombia. Quizás ese sesgo también incide en la persistencia de la violencia. Pues depende de lo que definamos como paz urbana. Realmente aquí lo importante es saber de que hay muchas iniciativas de construcción de paz desde las comunidades y que el rol de los gobiernos es también potenciar esas iniciativas. Mira que yo vivo algo acá muy interesante con los mediadores que yo les comentaba. Los mediadores son gente o son personas que fueron de pandillas, que salieron de ahí y es muy interesante la espiral. Yo no alcancé a mostrar los datos porque yo quería enfocar esto más a que viéramos en los análisis de datos y demás, pero después de los 30 años disminuyen las edades y disminuye el número de homicidios. Cuando llega a los 30 años hay como un punto de quiebre. Ese punto de quiebre, ¿por qué se da? O porque la persona vio que mataron muchos de sus amigos o porque ya sentó cabeza. Y muchos de esos mediadores son así, han venido de momentos difíciles y hoy en día lideran estructuras sociales, organizaciones sociales comunitarias, de freestyle, de baile, llegan a muchachos de su territorio, se han vuelto líderes y de esa manera son un ejemplo. Y creo que potenciar esos temas comunitarios es lo que permite que se potencien muchas cuestiones en seguridad. Inge. Ay, Álvaro, muchas gracias. No, pues gracias a todas, a todos, a ti, Álvaro, por esta generosidad con el tiempo. Por aquí también estaba chateando con distintas personas que dicen, no, esto está muy, se va a acabar muy rápido. Pero por ahí les puse un poco, la idea es que sigamos encontrándonos. Creo que este tema de seguridad, violencia, paz, sobre todo paz y seguridad que se deben pensar de la mano, los vamos a seguir abordando. Y creo que el que hayas compartido con nosotros hoy esas apuestas, los análisis, lo que se ha hecho desde la Secretaría, creo que nos muestra un montón de desafíos, pero también cosas muy positivas que se están haciendo. Y yo creo que, como vos lo decías ahorita, podemos tener visiones distintas, pero creo que hay una sensación común en sentir por lo menos en Cali están pasando cosas positivas en la forma, no sé, como se está pensando, por ejemplo, la política de seguridad. Creo que es muy interesante, como lo decías ahorita, que construir seguridad es construir comunidad y no solamente una apuesta unívoca que a veces muchos pensamos como que, y me parece súper chévere que vos lo estés diciendo, como que la única salida no puede ser la mano dura o la militarización de territorios que, como vos lo dijiste ahorita, a veces se necesita y en una ciudad como la nuestra, donde hay criminalidad organizada, claramente se necesitan medidas de inteligencia, medidas judiciales, bueno, pero hay un montón de cosas que se están haciendo y es muy interesante conocerlas y ver cómo ustedes desde la Secretaría están construyendo esas decisiones, esas políticas públicas sobre seguridad y que esperamos, bueno, que en el tiempo que quede, pues sigan con esos resultados que están teniendo. Pues ustedes ya, yo les he contado, pues algunas de las personas conocidas, nosotros con Álvaro hablamos bastante, nosotros en ICESI tenemos un trabajo importante sobre violencia, paz, seguridad, nos hemos encontrado en otros espacios y la idea un poco es sumar, por aquí estaba... David Sí, Aguiño, bueno, varias personas conocidas que sé que estamos ahí como con la cosa en que necesitamos sumar muchos más esfuerzos. Entonces, de nuevo, pues muchas gracias a todos, a todas por conectarse. Si a ustedes les interesan estos temas, ahí estamos con esta maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Yo por aquí les puse el link de la página web por si nos quieren, pues quieren conocer un poquito. También me pueden escribir. Aquí estoy dejando mi correo. Si tienen pues más inquietudes y pues también de estos temas, ahí estamos abiertos con Álvaro a recibirles. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos, a todas y a ti, Álvaro, por este tiempo generoso que yo sé que
tu día es largo, es intenso, pero muchas gracias también a ti y a tu equipo por todo lo que están haciendo. Gracias a todos y bueno, gracias Inge por la invitación. Ojalá podamos seguir hablando de estas cosas y súper interesado para otra invitación. Un gran abrazo, saludos a todos. Chao. Listo, gracias. Chao, chao. Chao.